además nos encontramos en preparación a los 90 años de la llegada de las primeras hermanas a la Argentina, y hoy nos acompaña la hermana Jesús Nieva desde Chile, a quien le damos la bienvenida y también le agradecemos por estar esta tarde con nosotros compartiendo esta respuesta que nuestras hermanas fueron dando en la historia argentina desde el carisma. Bienvenida, hermana Jesús. Gracias por la invitación. Bueno, ya empezamos, ¿no? Bueno, agradezco la invitación que se me hizo para participar de los 90 años de la llegada de las pequeñas hermanas argentinas. Y bueno, el título que le quise poner a esta charla es nada más y nada menos que las palabras de Don Orione, ¿no? Pequeñas hermanas, grandes misioneras, y nuestro servicio de caridad en la iglesia, ayer pero también hoy, porque como le decía María Antonia, más que relatar acontecimientos históricos o sucesos, que sí tal vez también lo vamos a hacer, quiere ser como una reflexión de hacia dónde nos proyectamos, ¿no? En este siglo, según la respuesta de caridad que dieron nuestras hermanas en el contexto que les tocó vivir, como en este contexto que nos toca vivir a nosotras también podemos proyectarnos y dar respuestas de caridad. Yo voy a pasar, como siempre, me voy a apoyar en unas diapositivas que hice, y después este material, si lo quieren, se lo voy a pasar a María Antonia. También le decía que yo no suelo ordenar mucho los textos, me guío más bien por las diapositivas, pero también puedo ordenar un texto para pasárselos. Así que no se hagan problemas, o si querían tomar apuntes. Después, al final, también se van a poder hacer preguntas. No sé si las voy a poder contestar a todas, pero bueno, vamos a intentarlo. Aprovecho también para agradecer a nuestro pequeño hermano misionero, al padre Facundo, que también me dio una manito, una orientación en este aspecto. Así que, bueno, y bueno, gracias a todas por la presencia. Se hace extraña. Bueno, aquí voy a compartir entonces la pantalla. A ver si me sale. ¿Se ve bien? Bueno, pongan dedito para arriba si se ve bien. Muy bien. Bueno. Ahí está. Bueno. Todas creo que sabemos, ¿no?, de dónde hemos nacido, dónde hemos venido. Esta es la casita de las 400 liras de San Bernardino. Ya la vez pasada, en la charla que también tuve posibilidad de participar, se daba cuenta un poco del contexto histórico, ¿no?, de la Argentina, del momento en que, bueno, estuvo Don Orione, pero también vamos a hacer una rapidita repasada por la década del 30, ¿no?, que es el año en que llegaron las hermanas. Bueno, justamente saben que esa época, esa década fue bastante complicada, ¿no? Sobre todo hacia el mes de septiembre, porque el 6 de septiembre tiene lugar el primer golpe de Estado en Argentina que derroca al presidente Hipólito Yrigoyen, que era un presidente elegido, el primer presidente elegido democráticamente gracias a la ley Saspeña de 1912. Así que bueno, esa revolución militar acaba con este periodo que se había inaugurado,
y obviamente da lugar a una crisis política, acompañada por una crisis económica, que ya venía del año 29 a nivel mundial. Esto también acompañado por una crisis social, porque había muchas migraciones internas, sobre todo del campo a la ciudad. Buenos Aires se empieza a poblar mucho, comienzan a surgir las primeras villas alrededor de, de los centros urbanos, entonces gente que vive precariamente, y así como también proliferan algunas fábricas que empiezan a surgir, sobre todo en el sector de Avellaneda, con la instalación de población obrera y también, por supuesto, de ideologías, podemos decir, socialistas, ¿no?, de la época, que trataban de agrupar a los trabajadores. Así que bueno, en medio de ese panorama, podemos decir, llegan nuestras hermanas. Sabemos que, Zanocky les insistía, él era el encargado de la pequeña obra aquí, en la parte de América Latina, y le insistía a Don Orione, ¿no?, con el envío de las hermanas, y bueno, Don Orione, con este envío de las primeras 6 hermanas, le va a responder a esta insistencia del padre Zanocky, que le parecía que también nuestra ayuda podía ser importante en este contexto, ¿no? Así que en una carta que Don Orione va a fechar el 13 de noviembre del 30, le va a anunciar que el 22 de diciembre van a llegar las hermanas al puerto de Buenos Aires. Se organiza toda la despedida, bueno, Don Orione, esta primera salida al otro lado del océano, esta primera expansión de las hermanas, más allá de las fronteras de Europa, hasta la comunica, ¿no?, hace propaganda en los periódicos de la época, sobre todo ahí en Tortona, y ya de entrada, si nosotros vemos, cuando habla de la partida de las 6 primeras misioneras, él ya tiene claro para qué vienen esas hermanas aquí a América, ¿no?, a la Argentina. Dice, van a fundar el primer pequeño cotolengo que se abre en Argentina. O sea, no existía todavía aquí en América el cotolengo, en Argentina, y dice que ellas vienen a fundar el cotolengo. Así que ya como que va direccionando el apostolado de las hermanas. La despedida, que después, el envío misionero se hace ahí en la iglesia de San Miguel, en Tortona, con la presencia del obispo, pero después en Génova, también Don Orione tiene la posibilidad de despedir a las hermanas, y ahí, digamos, como que en ese largo discurso que da, que nosotras lo podemos encontrar en el libro Don Orione a las pequeñas hermanas misioneras de la caridad, está todo el discurso que para mí no tiene desperdicio. Uno cuando trata de decir, bueno, a ver qué pongo, qué selecciono de este discurso, la verdad que uno lo pondría todo. Pero bueno, el tiempo es tirano y no se puede, ¿no? Pero les recomiendo que lo lean. Es el discurso del 6 de diciembre que Don Orione le da a las hermanas en presencia de todos los que fueron a despedirlas, porque ellas el 7 salían del puerto de Génova. Entonces, fíjense ya cómo también Don Orione aquí, el subrayado es mío, ¿no?, va poniendo cuál, digamos, va a ser también el trabajo de las hermanas, o la presencia de las hermanas, ¿no? Entonces, comienza diciendo que no siempre el sacerdote puede llegar a todos,
y a todos los lugares. Entonces, la presencia de la hermana es necesaria para ir abriendo caminos, ya sea con las familias, con los enfermos, ¿no? En la misión. Y hace esa comparación de las mujeres que acompañaban a Jesús y a los apóstoles, ¿no? en la misión evangelizadora. Y aquí ya empieza a resaltar esto, ¿no? de cómo tiene que ser el espíritu de la hermana que viene a misionar, ¿no? Dice, verdaderamente pleno y ardiente de la divina caridad de Jesucristo. Entonces, ya este ardor de caridad ya tiene que estar presente en la misionera, ¿no? Y un poco acá relata, cuando él dice, ¿no? ¿Saben lo que me sucedió hace 9 años? A ver, saquemos cuentas. Si era el año 1930, 9 años para atrás, estamos en 1921, ¿y qué pasó en ese año? Don Orione andaba también por Argentina. Entonces, está relatando el acontecimiento de ese viaje que él hizo cuando iba hacia Victoria en tren, y entonces, viajando por todos los pueblos que paraba, iba preguntando, ¿no? Si había en ese pueblo algún sacerdote. No, le decían. Se detenía el tren en otro lado, ¿hay sacerdotes de este pueblo? No. Bueno, entonces, dice, en ninguno de los pueblos por los que pasamos había sacerdotes, ¿no? Entonces, dice, bueno, este obispo que lo acompañaba le respondió que ellos habían conseguido, ¿no? Que vengan hermanas de Italia, de España, las habían ubicado de 3 o 4, y que ellas bautizaban, asistían a los moribundos, en fin, dice, en ciertos momentos se hacen de sacerdotes. Ustedes ubíquense, en 1921, en ese contexto, ¿no? Del sacerdote no podía llegar a todo, ya las hermanas eran necesarias también para esto, ¿no? Para llegar, evangelizar, bautizar, asistir. Hacer prácticamente casi la tarea de un sacerdote. Entonces, miren la apertura y la mentalidad de Don Orione, ¿no? El ímpetu que le da al envío de las hermanas. Entonces, no perdamos de vista esto, ¿no? Porque después por ahí las vamos a ver en algunos servicios y vamos a decir, uy, pero no, era la proyección de Don Orione hacia el apostolado de las hermanas, ¿no? Y también otra vez vuelve, ¿no? A resaltar esto, de que venían a Argentina para abrir el pequeño Cotolengo. Una casa, dice, para recibir a los pobres que no pueden ser recibidos en otros institutos, en otras instituciones. Aquellos que son el rechazo de la sociedad. Entonces, pensemos un poquito, ¿no? Y cómo termina este discurso también, ¿no? Quisiera que retuvieran también esta frase, porque después nos va a servir como punto de partida para nuestra proyección, ¿no? Dice Don Orione, abriendo a los pobres, una puerta que no deberá cerrarse nunca, ni de día ni de noche. Así que retengan esta frase, abriendo a los pobres una puerta que no deberá cerrarse nunca, ni de día ni de noche. Entonces, viajan las hermanas, acá vemos el Julio César, nos vamos haciendo un poco la película, ¿no? Del viaje. 7 de diciembre, 15 días después, llegan las 6 primeras hermanas. Bueno, esta es la foto para el recuerdo, ¿no? Porque sabemos que, bueno, Madre Paciencia, no, obviamente no viajó en esa oportunidad, lo va a hacer después. Entonces, María Misericordia, María Pascruchis y María Bienvenida, que ni siquiera tenían votos, Don Orione les hace hacer los votos temporales, las hace profesar.
y María Concheta, o Concepción, como se le va a decir después, María Lucía y María Fe, que ya tenían votos temporales, junto con Madre Paciencia, hacen la profesión perpetua. Bueno, y así viajan las 6 primeras con María Concepción, María Concheta, de 29 años, imagínense, salir de Europa por primera vez, cruzar el océano 15 días y llegar a un lugar donde tenían que empezar todo, aunque bueno, ya estaban los sacerdotes aquí, pero era todo una aventura, ¿no es cierto? Así que vienen y empiezan sus primeros pasos aquí en Argentina. Sabemos que después van a venir otras misiones, otras expediciones, podemos decir, donde muchas veces, bueno, viajaban las hermanas, otras veces viajaban juntos, sacerdotes y religiosas, venían a misionar. Bueno, ¿y dónde se instalan? Porque claro, no teníamos ninguna casa, no teníamos ninguna comunidad todavía acá. Entonces, el padre Sanoki consigue que puedan residir, y van a estar ahí aproximadamente un mes, en el internado, podríamos decir, colegio, después fue Santa Felicitas, que está ahí cerca de la Casa Cuna. Está también ahí cerca de Hipólito, sobre Montes de Oca. Es un edificio gigante que tiene una iglesia dedicada también a Santa Felicitas, bueno, que donaron los padres de Felicitas Guerrero. Después si pueden leer la historia de esta joven, que también es bastante pobre, trágica, pero es parte, bueno, de la historia argentina también. Entonces se alojaron ahí un mes las primeras 6 hermanas. ¿Para qué? Y bueno, para ir aprendiendo un poco el idioma. Ahí estaban las hermanas o sea, en algunos textos encontramos que dicen hermanas españolas, pero hilando fino averiguamos que son las hermanas de Jesús María, que estaban a cargo del internado, ¿no? Entonces, de ese pensionado. Entonces, bueno, se instalan ahí las hermanas para comenzar a aprender el idioma. Nosotras muchas veces hacemos el proceso inverso, ¿no? Primero tratamos de estudiar la lengua del lugar donde vamos a ir, y después cuando más o menos nos sentimos preparadas, ahí, ¿no? Puede ser que vamos. Pero bueno, ellas no. Vinieron aquí con sus títulos, sí, porque varias eran maestras y también enfermeras, pero sin saber hablar español, así que tenían que aprenderlo, ¿no? Bueno, y una vez que estuvieron más o menos ahí un mes, y después ya pasaron, bueno, a Lanús, Villa Domínico, el actual Villa Domínico, podemos decir, que era, bueno, es todavía, ¿no? Si no me equivoco, pertenece a la Sociedad Vicentina, ¿no? Las Damas de San Vicente de Paúl. Y entonces, bueno, las hermanas se instalaron ahí, y era el lugar donde don Orione quería abrir el primer cotolengo argentino, pero bueno, por algunas desavenencias con la señora Dolores de Anchorena, que era la presidenta en ese momento de las damas, no pudo ser. Así que ese año las hermanas, bueno, se dedicaron. Su apostolado más que nada fue, bueno, la catequesis, ¿no es cierto?, enseñar costura, dactilografía, que un poco va a ser lo que se va a repetir en las otras casas, ¿no? Ya a mediados del 31, 29 de junio, si no me equivoco, las hermanas ya les donan la casa, bueno, ahí en Floresta, y entonces ya pueden estar, digamos, un poco más
divididas en comunidades. Y el 5 de noviembre, digamos también Balbiani, si no me equivoco, les dona a Don Orione una casa para las hermanas en el centro de Buenos Aires, bien al centro, que es la de la antigua calle Victoria o Hipólito Yrigoyen. Así que bueno, en ese año, en el año 31, entonces, en junio van a estar en Floresta, en noviembre Hipólito, y en diciembre, que no lo puse acá, no lo puse, pero en diciembre del 31, también las hermanas van a ir a Cuenca, porque ahí van a empezar a trabajar en un colegio, y va a ser, como me dijo muy bien Padre Facundo, la primera casa donde van a estar juntos los sacerdotes y las hermanas en el apostolado, ¿no? Si no me equivoco, estaba en el medio la iglesia, y de un lado estaba el colegio que tenían los sacerdotes, y del otro lado estaba el colegio que tenían las hermanas. Y después, en el año 35, ya Don Orione va a abrir la sede de Avellaneda. Él, digamos, va a estar contento de poder estar ahí, porque justamente es un barrio obrero, y él, digamos, a ver, la finalidad no era solamente poder atender a los que estaban adentro del Cotolengo, sino también poder evangelizar a los de afuera. Entonces, era un barrio, digamos, de los suburbios, podríamos decir, pero bien cercano a la capital también, y así que bueno, ahí estuvieron los primeros residentes del Cotolengo, antes de que se pudiera pasar al Cotolengo de Claypole. Bueno, Claypole, ustedes saben que Don Orione tenía mucha relación, a todo esto ya llegó al año 34, llegó el Congreso Eucarístico Nacional. Don Orione viaja a la Argentina, en el Conte Grande, viene con el delegado papal, y Monseñor Pacelli, y trae también en el viaje a Madre Paciencia. Así que trae la superiora general para que vaya viendo, ¿no?, al poco tiempo, cómo las hermanas están también desarrollando su apostolado aquí en Argentina. Entonces, se abre el noviciado en el año 34 también, el 7 de diciembre, ahí en Floresta, y las hermanas bueno, que eran hermanas porque habían profesado, pero no porque habían hecho el noviciado, como por ejemplo Paz Crucis, tuvieron que ir a Floresta a hacer el noviciado, ¿no?, el año canónico. Después surge, al estar ya Don Orione en Argentina, digamos, toma más peso la propaganda de iniciar el pequeño Cotolengo argentino, porque recuerden que Don Orione había dicho que las hermanas venían a la Argentina para abrir el primer pequeño Cotolengo, y ya estábamos en el año 34 y todavía no había ningún Cotolengo por acá. Entonces llega Don Orione y empieza, digamos, esta campaña, sobre todo entre la gente que lo podía ayudar, ¿no?, porque había una sociedad, la alta sociedad, podríamos decir, de aquí de Argentina, que también tenía vínculos con la iglesia, y que, digamos, había un poco tomado en sus manos el tema de, bueno, de ayudar a expandir, ¿no?, las obras de caridad. Entonces, consiguió, o mejor dicho, la señora Barilari le donó
unas cuantas hectáreas, no me acuerdo si eran 21 hectáreas, ahí en Claypole, y entonces ya podemos decir que Don Orione podía comenzar con el sueño de poder abrir el pequeño Cotolengo, ¿no es cierto? Donde se iba a abrir a los pobres una puerta que no debería cerrarse ni de día ni de noche. Así que bueno, entonces, pero aunque se hace la bendición de la piedra fundamental ahí en el Cotolengo, hasta que se construyan los hogares, tienen que ir a residir a Avellaneda. Entonces, y la casa central del Cotolengo se instala en Carlos Pellegrini, que bueno, Don Orione también le hicieron esa donación, así que ahí pone la casa central. Por eso muchas veces vamos a ver en los membretes del pequeño Cotolengo que están las tres direcciones. Está Carlos Pellegrini, Manuel Esteves y Claypole. Pero digamos que eran una sola cosa. Entonces, bueno, las hermanas vienen a vivir al pequeño Cotolengo en el año 36. Entonces, se abre, digamos, la primera comunidad. Primero atienden a las mujeres, después trasladan a algunos residentes hombres y pone a alguien que durante la noche, a un varón que durante la noche se quede con ellos. Todavía no residen en esa época los sacerdotes aquí, así que ellas muchas veces tienen que ir, incluso cruzar todo el campo e ir a escuchar misa a los del Verbo Divino, ahí en Calzada, bueno, en un despoblado, ¿no? Ahí en Claypole. Y cuando empiecen a construirse los distintos hogares, las hermanas van a empezar también a hacerse cargo no solamente de los asistidos, sino también de los servicios domésticos, podríamos decir, dentro del pequeño Cotolengo, ¿no? Que eran, bueno, encargarse de la cocina. Bueno, ahí tenemos dos hermanas bien reconocidas, ¿no? Fabiana y la hermana Alejandra acá, ¿eh? Bueno, el lavadero, que son servicios que yo recuerdo que por lo menos hasta cuando yo entré, hace 30 años atrás, en el año 90, todavía estaban las hermanas también en esos sectores, ¿no? Pero también ocupándose, ¿no?, de la atención de los enfermos, bueno, de la enfermería, de todo lo que era también la asistencia a los residentes, ¿no? Entonces, podemos decir que el apostolado de las hermanas, o el servicio de caridad en esa época, en los primeros tiempos, consistió más que nada en esto, ¿no?, en atender, en principio, a la niñez abandonada, con el tema de, porque bueno, en el Cotolengo de Avellaneda no solamente había discapacitados físicos o mentales, sino que también hubo un internado de niñas, se atendía a los hijos de los obreros o de las mamás que tenían que salir a trabajar, también se los atendía ahí durante el día, era como una especie de centro de día, de guardería. Y bueno, en Hipólito también comenzó con las clases de catequesis, talleres de costura, de dactilografía, se abrían unas especies de oratorios, ¿no?, donde se hacía teatro, autos sacramentales. También colaboraban, bueno, ahí en Hipólito funcionaba una librería de los jesuitas, también las hermanas colaboraban. Entonces, en Floresta lo mismo, o sea, estaban más centrados el apostolado en la atención de la niñez desamparada, de las jóvenes, ¿no?, de darles una instrucción que las pudiera acompañar, ¿no?, para las labores cotidianas.
Y ahí en Claypole también no solamente, digamos, atendían a los residentes, sino que ayudaban en la iglesia, ¿no? Bueno, todavía no era parroquia, pero ayudaban también ahí, con el tema de la catequesis, del oratorio. Así que bueno, podemos decir que era, digamos, como el apostolado que las hermanas desarrollaron en ese momento. Después, nosotras vamos a ver que se van a ir expandiendo. Empieza Don Orione por Buenos Aires. De hecho, él cuando piensa el tema del cotolengo y tiene estas dos, ¿no?, opciones, Avellaneda y Claypole, cuando llega el momento en que tiene que empezar a trasladar residentes a Claypole, bueno, él también va a tener esta visión, ¿no?, de decir, bueno, en Avellaneda vamos a dejar a aquellos que tengan más necesidad del médico, ¿no? ¿Y por qué? Y porque estaba ahí a un paso de la ciudad de Buenos Aires, o sea que donde tenían más posibilidades de poder ser atendidos rápidamente. En cambio a Claypole, dijo, bueno, vamos a llevar a Claypole a los que, digamos, pueden manejarse, son más autovalentes, podríamos decir, ¿no?, que no tienen tanta necesidad de médico, porque claro, si van a ir ahí en medio del campo. Entonces también esta organización, ¿no es cierto?, de Don Orione, de tratar de buscar lo mejor para los residentes, ¿no? Los que tenían más necesidad de médico, dejarlos en Avellaneda, y los que eran más autoválidos, valentes, iban a Claypole. Entonces, vamos a ver también que después, en las sucesivas obras que se vayan abriendo, ¿no?, vamos a ver también a las hermanas colaborando en esta especie de tareas domésticas, ¿no?, femeninas, podríamos decir, en los distintos, por ejemplo, en el seminario menor, ahí también ahí en Claypole, ¿no?, en el patronato. Después, en Altagracia, bueno, después se fueron abriendo también otros cotolengos, hogares de niñas, escuelas. Entonces, vemos, ¿no?, que la actividad era esa, acompañar a la niñez, acompañar a los enfermos, evangelizar a través de la catequesis, ¿no?, de las obras de misericordia, como dicen nuestras constituciones. Bueno, acá rápidamente algunas impresiones de las primeras hermanas que fueron a Claypole, la hermana Margarita, que si no me equivoco vino en la segunda expedición o tercera, y escribiéndole a su hermana también un poco le habla de cuál es el apostolado que hacen, ¿no?, con qué cosas se tienen que encontrar, y lo contenta que están de poder ser un instrumento de evangelización, ¿no? También la hermana Fe, una de las primeras que llegó, escribiendo La Madre Paciencia, también, ¿no?, habla de cómo esto, ¿no?, con el cotolengo se ha abierto a los pobres una puerta que no debe cerrarse nunca. Entonces vemos, ¿no?, cómo va viendo gente en el cotolengo, como dice Don Orione, que no tiene un credo, no tiene una religión, no tiene una nacionalidad, pero sí tiene un dolor, que no importa, no se lo obliga, no se lo fuerza, pero que ese servicio de caridad y ese testimonio que las hermanas fueron dando fue capaz de evangelizar, al punto de que, como dice esta María Fe, tomó la comunión un hombre de 85 años que hacía más de un año, dice, que estaba con ellas y no manifestaba ni deseos ni nada de querer tomar la comunión, pero un día se decidió, ¿no? Y eso lo sabemos por testimonio de Don Orione, que fue muchas veces estas conversiones, muchas veces no se debieron tanto
a la insistencia o a la palabra o a la obligación de tener que prepararse para los sacramentos, sino sobre todo al testimonio de caridad que daban las hermanas. Son las mismas, no las puse aquí, pero son palabras de Don Orione, ¿no? Que gracias a la caridad de las hermanas se han logrado en el Cotolengo muchas conversiones, ¿no? Entonces, pensemos qué fuerte debería ser ese testimonio de caridad para que se produzca una conversión, ¿no? Sin palabras. Entonces, aquí ya nos surge a nosotras un primer interrogante también, ¿no? Nosotras tenemos ese testimonio, tiene tanta fuerza nuestro testimonio como para poder interrogar al otro al punto de querer convertirse o querer adherir a la fe que profesamos. Entonces, una pregunta para hacernos, ¿no? Para reflexionar. ¿Cómo es nuestro testimonio de caridad? Si tiene la fuerza también de atraer y de que el otro pueda hacer esa opción, ¿no? De fe. Bueno, ¿qué ven acá? Una cosa desastrosa, ¿no? Parece un desastre, un enjambre parece esto. Y si supieran lo que es nada más y nada menos que la Carta Magna, la del 18 de agosto de 1921, escrita desde el Océano Atlántico cuando Don Orione se dirigía a América por primera vez. Menos mal que después la descifraron y la pusieron con una mejor tipografía, porque si no, no nos enteraríamos qué es lo que dice. Bueno, así, a lo Don Orione, por todos lados, para arriba, para abajo, bueno. Pero nosotras la conocemos bien y sabemos, ¿no?, qué es lo que Don Orione ya nos dice. Y si nosotras leemos esta carta, si leemos, vemos ya en el año 21 cómo Don Orione va esbozando este servicio, ¿no? Esto que nos pide a nosotras, cómo debemos nosotras desarrollar este servicio de caridad, ¿no? Primero, ¿hacia quién está dirigido? ¿No? Hacia los pobres, los pequeños, los más abandonados, pobres, pequeños y más abandonados. Pensemos nosotros, vayamos haciendo esta correlación, ¿no? Que pide Don Orione, pedía en ese momento a las hermanas y a través del tiempo nos pide también a nosotras. Y hoy, ¿quiénes son, no? ¿Quiénes son esos pobres? ¿Quiénes son hoy esos pequeños? ¿Quiénes son hoy esos abandonados a quienes nos debemos dirigir? ¿Qué tenemos que ser para ellos? Hermanas y madres. Una hermana en Jesucristo, no cualquier hermana, una hermana en Jesucristo y una madre. ¿Para qué? Para sanar los dolores del cuerpo. Para iluminar, dice, den a las almas la luz y el consuelo de Dios. Iluminar, consolar. Vayamos despejando todos los verbos y pensando, ¿no? Ahora, en este tiempo, hoy, ¿de quién debemos ser madres y hermanas? ¿Qué dolores estamos llamadas a sanar? Del cuerpo, del alma. ¿Qué cosas dónde debemos iluminar? ¿Qué situaciones debemos consolar? Dice Don Orione, ya en el año 21, voy a prepararles, voy ahora a América para prepararles el camino de caridad más vasto y más amplio. Entonces, miren un poco, si no lo que nos está diciendo el Papa hoy, ¿no? Cuando habla de la iglesia en salida. Don Orione dice, sí, todavía no estaban las hermanas acá en 1921, pero él ya estaba pensando, ¿no? No dejarnos encerradas ahí en Europa, no. Hay que salir, hay que cruzar el océano. Dice Don Orione, un camino de caridad más vasto y más amplio. Entonces,
hacia dónde tenemos que abrirnos ahora, hacia dónde nos tenemos que encaminar, qué caminos de caridad tenemos que transitar hoy, ¿no? Bueno, y nos dice evangelizadoras y siervas de los pobres, no jefas de los pobres, ni maestras de los pobres, siervas, al ejemplo de Jesús, que se ciñó la toalla y se puso a lavar los pies. Entonces, evangelizadoras, comunicar la buena noticia, sirviendo a los pobres. ¿A quién debemos servir hoy? Bueno, también esto lo deben conocer, los tenemos en las primeras páginas de nuestras constituciones. Un honor para nosotras que Don Orione, desde Argentina, estando aquí, haya esbozado los 2 primeros capítulos de nuestras constituciones, donde claramente ya pone el 4.º voto, el voto de caridad, para que nosotras podamos ejercer esta misión que ya Él nos preanunciaba en el año 21. Tuvieron que pasar 14 años para que ponga por escrito. El ejercicio de la caridad hacia el prójimo. Nos habla del ejercicio de la caridad. Y es cuando acá nos da nuestro nombre. El día, bueno, la carta está fechada el 12 de septiembre, que era el dulce nombre de María, ¿no? Pero bueno, hoy sabemos que en realidad no la escribió el 12 de septiembre, la fechó el 12 de septiembre porque es muy intencionada esa carta, ¿no? ¿Por qué? O sea, eso que escribió, ¿por qué? Porque ahí también nos da el nombre a nosotras, así como se celebra el nombre de María. Ahí en esos artículos Don Orione nos da el nombre. Vamos a decir que nos bautiza. Pequeñas hermanas misioneras de la caridad. Bueno, y esto, por eso muchas veces, ¿no? Cuando hacen el relato de que en no sé qué capítulo se apareció un sacerdote como si fuera una novedad, ¿no es cierto?, el 4.º voto que proponía Don Orione, pero las hermanas, ya esto él lo escribió en septiembre del año 35, y en enero del año 36, Don Orione había hecho hacer, no sé, como 100 folletos con los artículos, los 2 primeros artículos de las Constituciones, y en enero del año 36 ya se lo dio a conocer a las hermanas, o sea, se los entregaron, estos escritos, se lo entregaron a las hermanas en los ejercicios. Entonces, el 19 de enero del 36 se presentó en Floresta, Don Orione, para los ejercicios espirituales, les predican las hermanas. El 24 de enero preside la renovación de votos y después les entrega a todas este folleto con los 2 primeros artículos de las Constituciones. Y explicándoles también a las hermanas. Así que ya las hermanas este texto lo conocían. Lo que pasa que, como sabemos, después se había detenido un poco esto de profesar en la iglesia, profesar un 4.º voto, no había autorización, entonces como que quedó ahí stand-by. Pero bueno, se cumplió el designio igual de Don Orione, y hoy lo tenemos. Y lo hemos estado profundizando también en este tiempo. Bueno, sigue Don Orione hablando, cuando habla del cotolengo, dice: nuestra caridad no cierra las puertas, ¿no? A quien entrará no se preguntará si tiene un nombre, ni siquiera se le preguntará si es cristiano, o si frecuenta los sacramentos, ni si quiere recibirlos. Se verá solo y exclusivamente si tiene un dolor. Digamos que esa es la carta de entrada, o la carta de presentación, podríamos decir, de todo aquel
que requiere nuestro servicio de caridad, ¿no? Si tiene un dolor. Entonces, esto Don Orione lo escribe refiriéndose al cotolengo, pero nosotros podríamos preguntar hoy día, no sé, ¿qué significa hoy día para nosotros pequeño cotolengo? Si pequeño cotolengo significa ese espacio, ese lugar donde están las puertas siempre abiertas, que nunca deben cerrarse ni de día ni de noche para acoger a todo aquel que tiene un dolor. Entonces, cada comunidad nuestra, si realmente tiene claro digamos, esto de recibir al que tiene un dolor, recibir al que está abandonado, recibir al que está excluido, podríamos decir que somos pequeños cotolenguos. Si nosotros tenemos esa actitud, tenemos una actitud de pequeño cotolengo. Bueno, ¿cómo concretizamos hoy nuestro servicio de caridad? Parece una contradicción esto, ¿no? Una foto de antes, pero con un desafío para ahora. O sea, no olvidar de dónde venimos, no olvidar la tradición de nuestras hermanas, pero proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Proyectarnos en el hoy y proyectarnos hacia el futuro. Bueno, y aquí quería partir con este texto de Don Orione, ¿no es cierto?, que es una carta que él, bueno, algo que él le escribe a un joven que estaba interesado en ingresar a la congregación, y entonces él le explica esto, ¿no es cierto?, hablando de sí mismo, ¿no? Dice, mis reglas ustedes no las conocen, pero ustedes conocen mi vida y el fin por el cual trabajo. Nada para mí, todo por Dios y por la Santa Iglesia Romana, y cualquier sacrificio para hacerme santo y salvar y consolar las almas de mis hermanos. Un corazón sin límites porque está dilatado por la caridad de mi Dios Jesús crucificado. Entonces esto Don Orione sabemos que lo dice hablando de él, ¿no? Bueno, muy pocas veces habló sobre él. Pero díganme si esto que él dice acá, por eso me pareció bien elegirlo y ponerlo, no tiene que ver también con todo lo que él nos pedía a nosotras, sus hermanas, sus hijas, hermanas también, ¿no? Esto, ¿no? ¿Para qué trabajamos? Trabajamos para Dios, trabajamos para la Iglesia, para llevar a todos al conocimiento de Jesucristo y al amor del Papa, como dicen nuestras constituciones, ¿no? Para hacernos santas, para santificarnos, para salvar y consolar, con un corazón sin límites. Podemos decir un corazón acá, si Don Orione hubiera tenido contacto con Francisco, hubiera hecho un corazón, ¿no?, en salida, así, abierto, sin límites, porque está dilatado por la caridad de Jesús, que es la que nos llama a vivir a todas nosotras también. Y bueno, me pareció interesante tomar de Evangelii Gaudium, hacer esta comparación, ¿no?, entre lo que el Papa nos pide hoy día, ¿no?, en Evangelii Gaudium, cómo esto Don Orione lo pudo llevar a la práctica en su época, y cómo tenemos que evaluarnos o cuestionarnos nosotros a ver si estamos en este camino, ¿no? Entonces, las 5 acciones claves que propone el Papa, ¿no?, en Evangelii Gaudium: primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Yo me voy a centrar más que nada en las 3 primeras. Entonces, bueno, primerear, ¿no? ¿Qué dice el Papa? Dice así. Dice, la comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, que la ha primereado en el amor. Y por eso ella sabe adelantarse.
tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos, llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. El subrayado obviamente es mío, porque tiene que ver también, y lo sabemos, con actitudes y gestos y comportamientos y conductas que tuvo Don Orione, ¿no? Entonces, Don Orione primerea, bueno, lo puse en presente, ¿no? ¿Cuándo primerea Don Orione? Cuando él dice, en este famoso texto, y sabemos que no quedó solo en los papeles, sino que fue capaz de transcribirlo en su vida, Jesús no vino para los justos, sino para los pecadores, ¿no? Cuando él habla de ser el cura de los que no van a misa. Ahí primerea Don Orione, porque habla de salir a buscarlos, de correr detrás de los pecadores, ¿no? Y de rendirse, o sea, o de ir a trabajar con los justos después de que haya agotado hasta sus últimas fuerzas en este primereo, ¿no? Entonces, Don Orione primerea, él primerea. ¿Cuándo primerea Don Orione también? Acá tenemos un ejemplo concreto, pero pensemos en cuántas cosas más, ¿no? Acá podemos decir primereó él y también nos hizo primerear a nosotras. ¿Por qué? Él, entre los primeros asistidos del Cotolengo de Avellaneda, sabemos que en los primeros tiempos había de todo, ¿no? Él recibía todo, era puertas abiertas, como decimos. Cuenta Don Orione esto, ¿no? De que un niño de 10 años, cuyo padre asesinó a la madre y después se suicidó, hacía 2 años que vivía dando vueltas por las calles de Buenos Aires, y que la policía lo encontró casi medio muerto de frío, y lo llevó obviamente a la comisaría. Y esto había salido en los diarios. Entonces, ¿qué hace Don Orione? Miren cómo primerea, él se entera por el diario, por lo que había salido en el diario, la noticia de este niño que estuvo ahí dando vueltas porque estaba abandonado, el padre era un asesino, o sea, mató a la madre y se suicidó. Miren lo que hace Don Orione. No espera que lo llamen. Va él a la comisaría a buscarlo, a buscar a este niño, que se había enterado por el diario. Entonces dice, fui a buscarlo a las 11 de la noche. Y lo trajo, lo llevó al Cotolengo ahí en Avellaneda. Después dice, ¿no? Que bueno, lo bañaron, lo limpiaron, le dieron de comer, y que ya en esa época, bueno, después parecía otro, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Don Orione primerea, y bueno, también obviamente nos hizo primerear a nosotras, porque obviamente que se lo encomendó a las hermanas que estaban ahí en el Cotolengo, ¿no? Entonces la pregunta obvia es, ¿nosotras primereamos? Piensen, ¿no? Cada una en el lugar ahí donde está, donde le toca trabajar, donde le toca desarrollar su apostolado, su servicio de caridad. ¿Primereo? ¿Salgo al encuentro del que me necesita? Esta pandemia como que nos tuvo media paralizadas, ¿no? Pero aún así, ¿fui capaz de salir, de hacer algo, de primerear, de ver quién me estaba necesitando en estos momentos? O sea, una primera pregunta, ¿no? Vamos al otro verbo, involucrarse, ¿no? Nos dice el Papa, Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlo. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así
olor a oveja, y éstas escuchan su voz. Entonces, el Papa acá habla de, ya más concretamente, de estar ahí, no metido, en donde más nos necesitan, tocando, dice, la carne sufriente de Cristo. Entonces, a ver, ¿Don Orione se involucró? Sí, Don Orione se involucró también. Él es un sacerdote del norte de Italia. ¿Y a dónde fue a parar? Se fue al sur, donde los del sur no querían, obviamente, a ninguno que venga de allá arriba. Entonces, Don Orione se involucra con el dolor de la gente, se involucra en la época del terremoto, en Messina, después, en 1908 en Messina, en 1915 en Avezzano, ahí cerca de Roma. Y se involucra haciendo que, diciendo, bueno, voy a ir a ver si puedo dar una manito y después me vengo. No. Dicen los testimonios, recorre los escombros, recoge los huérfanos, trata de ubicarlos en distintos institutos, algunos institutos suyos, consigue un abogado para salvaguardar a los huérfanos, para que nadie les quite la tierra, porque en esos momentos de desgracia lamentablemente también aparece gente que inescrupulosa. Entonces, para salvaguardar la herencia de los huérfanos, ¿no es cierto? Establece un consejo de tutela, y también inicia, o sea, junto con este otro abogado, trata de salvar a niñas o a jóvenes de la trata, bueno, lo decimos ahora, ¿no? Pero de gente que quería llevarse las jóvenes con la excusa de darle una educación o algo, y sin embargo sabían que era para cosas no tan santas, ¿no? Sino para explotarlas sexualmente. Así que Don Orione también atento a esto. Entonces se involucra tanto que se quedó 3 años por allá, ¿no? El pobre Don Esterpi ya no sabía qué hacer para que vuelva. Bueno, y se involucra cuando empieza la obra del Cotolengo, ¿no? Cuando dice que se involucra con los pobres de la sociedad, cuando dice que no le va a reclamar si tiene una nacionalidad, si tiene un nombre, solamente si tiene un dolor. Se involucra con el otro, se abaja y entiende al otro para servirlo. En el Cotolengo se sirve, se sirve. Los pobres son los patrones. Entonces, nosotras, ¿somos capaces de involucrarnos de esa manera con el dolor del otro? ¿Somos capaces de servirlos tocando la carne de Cristo sufriente, ahí donde más duele? ¿Cuáles son los dolores de las personas que viven cerca nuestro? ¿Cuáles son los dolores de la sociedad que nos rodea? De la sociedad donde estamos, de aquellos con los que convivimos. ¿Cuáles son? ¿Nos involucramos o pasamos de largo? Entonces, vieron que el Papa en la última encíclica tiene el segundo capítulo habla de esto. El título es Un extraño en el camino, que es el desglose de la parábola del buen samaritano. Ahí está, Ahí está el involucrarse. ¿Nos involucramos o dejamos que otros hagan lo que Jesús nos está llamando a hacer? Por vocación a nosotras. La preguntita. Y el último que me interesaba de estos 5 que presenta el Papa es acompañar. Entonces, dice el Papa, acompaña a la humanidad en todos sus procesos, sabe de esperas largas y de aguante apostólico, excluidos, digamos, y prácticamente echados de la iglesia, ¿no? Muchos de los cuales también fueron excomulgados o estaban
tenían prohibido ejercer el ministerio. Y sin embargo, don Orione, en vez de, digamos, apartarlos, excluirlos o dejarlos, toma esta función o esta misión de acompañarlos. Todos sabemos la devoción que él profesaba por Pío X. Era el Papa de don Orione, el Papa de la congregación. Y sin embargo, en este sentido, don Orione, ¿no? Digamos, se le movió un pelo en esto, ¿no? En dudar si ayudaba, o sea, si acompañaba o no acompañaba a estos sacerdotes. Entonces, don Orione acompaña. ¿Y cómo acompaña? Bueno, acá tenemos algunos textos donde él, a través de la carta, ¿no? De su palabra, le aseguraba este acompañamiento a los sacerdotes, muchas veces excomulgados, ¿no? Miren lo que dice don Orione, a un excomulgado: te beso los pies y las manos benditas. No nos veremos pronto, pero te abriré el camino. Estaré a tu lado y estaré siempre contigo ante Dios. ¿Mm? Después, este otro no era sacerdote, Tommaso Gallarati Scotti, era un laico, pero bueno, aquí habla él de don Orione, ¿no? Que dice que él cree que fue la única persona generosa y comprensiva con quien podía tener momentos de duda y de tormento respecto a ciertos problemas, pero que sabía que se los podía manifestar y que se podía sentir acompañado y no juzgado, y no juzgado. Y después más abajo es una opinión también de don Orione acerca del padre Gemelli, que justamente sabemos que este Gemelli también fue el que visitó al padre Pío y le hizo un informe sumamente malo, diciendo que era lo de las llagas, que era todo psicológico, que bueno, lo dejó re mal parado al padre Pío. Y acá también, bueno, don Orione hace, digamos, su opinión, ¿no? Sobre, no digamos directamente sobre la persona de Gemelli, pero sí sobre la actitud que él tuvo con respecto a la excomunión de otro sacerdote, ¿no? Como que no era justamente la persona más indicada porque para la comprensión del otro se necesitaba justamente una persona con corazón, que sepa acompañar y no juzgar, como hacía en este caso el sacerdote, ¿no? Así que bueno, también don Orione acompaña a sus, no solo los de afuera, sino los de adentro. Conocemos bien el episodio con el clérigo Viano, al que atendió el día que celebraba sus bodas de plata sacerdotales, y que optó justamente por entregarse al servicio de ese hermano que lo necesitaba, en vez de ir a festejar con todos los otros que lo estaban esperando, para festejar sus 25 años. Entonces, también nosotras acá nos podemos preguntar, ¿nosotras acompañamos a aquel que tiene un dolor, que nos necesita, que está excluido, o juzgamos? Hoy día saben que, bueno, si estuvieron leyendo las noticias, a veces los periodistas, por supuesto, son muy, muy malintencionados, hablando sobre esto que expresó el Papa, ¿no? Cuando habla de los homosexuales, ¿no? Y que el Papa dice que obviamente que tienen que estar en una familia, pero bueno, los periodistas siempre dan vueltas, todo, ¿no? Y que el Papa se expresó por la unión civil. Bueno, eso ya lo sabemos, o sea, las que estuvimos en la Arquidiócesis de Buenos Aires sabemos que cuando salió el tema de la unión civil en la ciudad de Buenos Aires,
Monseñor Bergoglio hablaba mucho con el jefe de gobierno de esa época, que era Mauricio Macri, justamente por este tema, ¿no?, de la unión civil, y de que la otra persona pudiera tener un amparo ante la ley por si pasaba algo, ¿no? Pero nunca, obviamente, unión civil significa matrimonio. Cosa que, bueno, después vino la otra chica y bueno, sancionó la ley de matrimonio cuando, bueno, dándole todo otro sentido, ¿no? Pero sí es cierto que ya siendo arzobispo de Buenos Aires, para que también no pasara más, se había acordado o había, digamos, Macri convenido en que iba a ser solo unión civil. Así que, o sea, los que conocíamos ese tema y lo sabíamos ya de la Arquidiócesis de Buenos Aires, o sea, no nos sorprende las expresiones del Papa. Quiere decir que él fue consecuente con lo que pensó siempre. Pero a veces nosotros queremos imponerle a los demás nuestros principios, nuestras doctrinas, cuando tal vez el otro no tiene interés de profesarla o de vivirla, no sé, tal vez vendrá más adelante. Pero sí tenemos nosotros el deber de dar el testimonio de caridad y de acogida y de comprensión hacia el otro, no de juicio, que creo que eso es lo que no se le entiende al Papa, ¿no? Que él no se va a transformar en juez de nadie, el Santo Padre. Él va a tener las puertas abiertas, como el pequeño Cotolengo, esas puertas que nunca deben cerrarse para ejercer el amor y la misericordia. Así que bueno, nosotras sabemos acompañar estas situaciones o todas aquellas situaciones que presentan un dolor grande a nuestros hermanos, o contribuimos a juzgar, a excluir, a dejar fuera. Es para reflexionar. Y bueno, y la otra cosa que va muy en sintonía también, ¿no?, hacia quién va dirigido primerear, involucrarse, acompañar, obviamente siempre hacia los más abandonados y los más pobres. Que para Don Orione, la opción por los pobres era optar por los desechos de la sociedad, a esos desechos que Don Orione llamaba nuestros tesoros, a los desamparados, nuestras perlas, nuestros patrones. El mismo nombre que Don Orione con el que solía llamar a Jesús, que cuando llegaba a una casa decía, voy a saludar al patrón de la casa, ¿no?, al dueño de casa, y se dirigía para saludar al Santísimo, a Jesús en el Sagrario. Con ese mismo nombre él designa a estos tesoros, a los desechos de la sociedad, ¿no? Son nuestros patrones, o sea, los está equiparando a Jesús. Nuestros queridos pobres, dice Don Orione, no son huéspedes, no son asilados o residentes, o la palabra que hoy en día le queramos dar, son patrones, y nosotros sus siervos. Así se sirve al Señor. Cuando nosotros perdemos, digamos, esta dimensión, ¿no?, de que estamos para servir al otro, y nos transformamos nosotras en patronas, entonces estamos perdidas. Así que esto también, ¿no?, para reflexionar. Bueno, y ya cerrando, porque si no, no me quiero alargar más, ¿a qué estamos llamadas hoy? O sea, hoy está muy de moda decir, bueno, tengo unos tips para tal cosa, ¿no? O tengo unos tips para tal otra. Bueno, no serían tips, pero sí serían cosas que yo creo
ojo, ¿no? Porque obviamente cada uno también tiene su punto de vista, pero que yo creo necesario rescatar para poder nosotras seguir en este siglo XXI desarrollando nuestro servicio de caridad, ¿no? Entonces, ¿a qué cosas estamos llamadas hoy en día? Bueno, reinventarnos como instituto y como iglesia. Reinventarnos, bueno, no quiere renunciar a todo lo que fuimos o todo lo que somos, sino tratar de, digamos, dar respuestas nuevas a las nuevas situaciones que se nos presentan, porque iríamos derecho al fracaso si queremos responder a las necesidades de hoy o a los dolores de hoy con las mismas respuestas que dieron nuestras hermanas en el pasado. Hoy la sociedad cambió. O sea, la respuesta va a ser una respuesta de caridad, pero ¿cuál? ¿Cómo la damos? Entonces, ahí está puesta, digamos, en juego nuestra creatividad. Ofrecer caridad y esperanza, caridad, amor, que es lo que más se necesita, misericordia podríamos decir también, y esperanza, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de desesperanza. Profesar una religión conectada con la realidad, no una religión que, digamos, que nos haga perder de vista lo que está pasando alrededor nuestro. Diría don Orione, prefiero que recen un rosario menos, pero que estén ahí al servicio viendo, ¿no?, qué es lo que necesita el otro. Entonces, no desenchufarnos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Una vez me pasó que en una comunidad de este mundo, yo entré a la capilla de la comunidad y había una postulante sentada en el primer banco rezando, ¿no?, haciendo su oración. Estaba tan ensimismada que no se dio cuenta que estaba a punto de asfixiarse, porque había una vela, una lámpara de aceite que tenía el pabilo muy alto y estaba toda la capilla llena de humo, ¿no? Así que, o sea, lo digo bueno, yo llegué y dije, ¡ay, no te das cuenta que te estás asfixiando! Abrí todas las ventanas, qué sé yo, todo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Que a veces... digamos, estamos tan desconectadas de la realidad que no sabemos ni lo que está pasando con el vecino de al lado, o qué necesidad tiene mi hermana de comunidad, ¿no es cierto? Entonces, eso, ¿no? Conectarnos con la realidad. Tener la audacia para transformarnos, o sea, transformar en el sentido de convertirnos, ¿no? De convertir nuestra vida, nuestras actitudes, nuestras opciones, y mejorar no solo la vida nuestra, sino la de las personas que nos rodean, ya digo, en la misma comunidad o en el barrio, en el lugar, en donde estoy trabajando, ¿no? Entonces, sí, está bien que yo busque hacerme santa, pero la santidad para guardármela para mí sola, o sea, no me sirve de nada, ¿no? Yo tengo que tratar no solamente de convertir mi vida, sino de hacer mejor también la vida de los demás. Que nuestro principal instrumento misionero sea nuestro estilo de vida. Hace rato que se viene hablando, ¿no?, entre nosotras, ya se había hablado mucho en el capítulo general del 2011, había salido esto del estilo de vida, ¿no? Entonces, el estilo de vida es el testimonio de caridad que yo doy, como decíamos antes, ¿no? Es tan fuerte que pueda transformar mi vida y también la de los demás,
O sea, no solamente palabras, sino conducta, gestos, comportamientos, actitudes, modos concretos de actuar, ¿no? Una fuerte espiritualidad, pero sin dejar de lado la misericordia. Después, generar un nuevo paradigma en nuestra sociedad, tratar de ser más fieles al modo de ser de Jesús, volver al Evangelio, que está marginado durante tanto tiempo, ¿no? O sea, profundizar cuál es el núcleo del Evangelio. Yo creo que al Papa no se lo entiende mucho porque el Papa está yendo al núcleo del Evangelio. Y el Evangelio ya ha sido tan reinterpretado, tan desmembrado, tan acomodado, que nos olvidamos de cómo es realmente, ¿no? Volver al Evangelio. ¿Cuál es la raíz, el núcleo, el modo de Jesús? Una canción que canta Fones, que se llama Tu Modo. Bueno, es eso, ¿no? Volver al modo, a la manera de Jesús, volver al Evangelio. Recordemos que el mismo Norione también nos dijo, cuando no teníamos constituciones, ¿no es cierto? La primera regla de vida que tienen ustedes para vivir es el Evangelio. Bueno, recuperar la intención que Jesús tuvo cuando convocó a otras y a otras a compartir su misión, recuperar los modos, cómo cumplió su misión, ¿no es cierto? La misión que el Padre le encomendó. Dios nos encomendó una misión a nosotras, pero tenemos un Padre también aquí, en la tierra, digamos, un Padre espiritual, Don Orione, que también nos encomendó una misión. Bueno, ¿cómo hacemos para cumplirla, ¿no? ¿Cómo recuperamos esa intención fundacional, podríamos decir, que también esto lo hemos estado trabajando mucho, ¿no? Adentrarnos en los rincones oscuros de nuestra sociedad, corriendo riesgos en una iglesia en salida. Entonces, generalmente nosotras tratamos de quedarnos con esos servicios o apostolados que hemos heredado de nuestras hermanas, y a lo largo del tiempo, bueno, los hemos ido modernizando, acomodando, pero ¿qué cosas nuevas surgieron realmente? ¿Qué cosas nuevas? Entonces pensemos, ¿dónde están hoy los dolores, las oscuridades, los flagelos de la sociedad para que nosotros vayamos y nos animemos a correr esos riesgos, ¿no? de atender a esos dolores? Ojo, miren que nosotros no podemos llegar a un lugar marginal y decir, asustarnos, ¿no? Y decir, no, esto no es para nosotras. Esto no, si no vamos a tener esto, lo otro, si no va a haber comodidades, no nos van a asegurar que acá no nos va a pasar nada, esto no es para nosotras. ¿Que no es para nosotras? Don Orione se hubiera metido de cabeza ahí en esos lugares. Hubiera corrido riesgos. Ahí donde nadie quería ir. Bueno, aprovecho que andará por ahí oculto, no sé, el padre Facundo, pero eso pasó cuando Don Orione decidió ir al Chaco, ¿no es cierto? Fue a ese lugar porque nadie más quería ir. Dice, donde no corren los caballos, bien trotan los burros, ¿no? Bueno, nosotros somos los burritos, las burritas de la Providencia también. Y tenemos la obligación carismática, podría decir, la obligación carismática de ir a esos lugares donde nadie quiere ir, a meter los pies en el barro ahí donde nadie quiere ir. Por eso nunca digamos ese lugar no es para nosotros, ese lugar es para Don Orione. Ese es para Don Orione. Correr riesgos. Bueno, terminando ya. Experiencia profunda de Dios, también, porque nadie da lo que no tiene, no vamos a querer evangelizar, hablar de quién, de nosotras, no. No vamos a predicar a nosotras mismas.
tengo que predicar a Él. Experiencia profunda de Dios, fuerte ardor comunitario, porque no somos ermitañas, no trabajamos solas, trabajamos con una comunidad, y si bien alguna por ahí tiene que hacer un apostolado por su cuenta, pero que se sienta siempre acompañada por la comunidad. Un compromiso liberador con aquellas pandemias que existen desde hace tiempo, pero que ahora se visibilizan más. Hoy por ahí, antes estaban como más ocultas y hoy saltan más a la vista, ¿no? El hambre, la enfermedad, el dolor, la soledad, la violencia de género, la trata, la prostitución, la marginalidad, la pobreza, la exclusión, los toxicodependientes, la muerte, todo eso, que por ahí antes estaba como más tapado, sale todo a la luz. Bueno, ahí tiene que ir encaminado también nuestro compromiso, ¿no? Ir más allá de nuestros límites, acuérdense, don Orione, un corazón sin límites, un corazón sin fronteras, porque está dilatado por la caridad de Jesucristo, mi Dios crucificado. Entonces, ir más allá de nuestros límites y ayudar a todos aquellos que están física, psicológica, social, espiritualmente heridos. Entonces, una iglesia, que es lo que nos está queriendo mostrar el Papa ahora, y todos lo juzgan y nadie le da bolilla, una iglesia cuya catequesis sea primero el Evangelio, luego los principios. Primero el Evangelio. Entonces, recordemos esto, ¿no? Nosotros servimos al pobre, pero ese pobre no es cualquier pobre, ese pobre es Jesucristo. Con Jesús no vino al mundo solamente un pobre más, sino un pobre tal que por cuya venida ya los pobres no son más lo que eran antes, sino que son Jesucristo, incluidos todos los pobres hasta el fin del mundo. Los pobres que son Jesucristo, diría don Orione. Entonces, que podamos hacer presente a cada paso nuestro, ¿no? Esto, que cada abandonado, de verdad, de cada abandonado de este tiempo, de este siglo, de este momento histórico, pandémico que nos toca vivir, encuentre en nosotras una hermana en Jesucristo y una madre. Que podamos sanar los dolores del cuerpo, que podamos iluminar y que podamos consolar con el consuelo de Dios. Sanar las heridas es hoy el culto que le damos a Dios. Entonces, la puerta abierta al dolor. Somos pequeños cotolengos, somos puertas abiertas al dolor de nuestros hermanos. Así rendimos culto a Dios.